Hello, how are you? Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar nuestro programa y vamos a ingresar en la lección. A ver. ¿Cuándo terminar? Cuestiones de competencia que restó de la lección anterior, ¿sí? Que ya no lo vimos por el horario, porque es un poquitito extenso. Pero vamos a tratar de hacerlo bien fácil. Vamos a ubicarnos en el código en el artículo 43 en adelante, ¿sí? Y sin más, entramos en el desarrollo. ¿Qué hay que entender por cuestiones de competencia? ¿Sí? Cuando hablamos de cuestiones de competencia, una de las partes, actora o demandada, o el juez, está cuestionando su competencia. ¿Qué quiere decir eso? O se declara competente o se declara incompetente, vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero, repito, una de las partes o el juez entonces se declara competente o incompetente, está cuestionando su competencia. Bien, entonces, hay dos vías para plantear cuestiones de competencia, ¿sí? Una es la inhibitoria y otra es la declinatoria. Tiene dos vías. El código dice que planteada una, no es posible plantear las dos al mismo tiempo, ni siquiera sucesivamente. Por eso, cuando se planteó la declinatoria, entonces hay que prestar juramento de que no se planteó la otra vía y viceversa. Si planteaste la declinatoria, entonces que no planteaste la inhibitoria. Eso dice en el artículo, a ver, vamos a ver acá. Al plantear cualquiera de ellas deberá expresarse bajo pena de inadmisibilidad no haber utilizado la otra. Y si resultare lo contrario, que sí lo hizo, faltó a ese juramento, ya lo probó con la declinatoria, no funcionó y ahora plantea la declinatoria, el solicitante será condenado en costas cualquiera sea la decisión. Esa es la sanción, ¿sí? Entonces no olviden en la presentación decir que no utilizaran otra vía, ¿sí? Bien, en el 44 nos dice, bueno, vamos a primero decir que la inhibitoria, ¿verdad? Se plantea siempre antes de contestar la demanda. Esto significa que una parte actora planteó una demanda laboral ante un juez
que él consideró competente, ¿sí? Y sin embargo, la contraparte se le corre traslado de esa demanda, ¿cierto? Y la contraparte le dice al juez laboral, fíjense, antes de contestar la demanda, ya no contesta la demanda, simplemente le está planteando la cuestión de competencia, diciéndole que él no es el juez competente. Entiende que el competente es otro juez. Entonces, esa vía, que es la inhibitoria, la va a plantear ante el juez que él considera competente. Pongamos por caso el juez civil, ¿sí? Él entiende que la causa debe ser tramitada en el fuero civil porque considera que no es un asunto laboral. Por ejemplo, alega que hay una prestación de servicios y por tanto el competente es el juez civil y no el laboral, ¿sí? Entonces, allí el que plantea esta vía le solicita al juez que él cree competente que libre un oficio al juez incompetente, o que él cree que es incompetente, para que este juez, ¿verdad?, se inhiba de entender en el juicio y remita las actuaciones, porque él está diciendo que el competente es el juez civil, ¿sí? Entonces le pide a este juez que él considera competente que libre oficio al juez laboral para que remita todas las actuaciones al juez que él considera competente. Bien, ¿qué hace el juez? Recibido entonces, planteada esta vía, la cuestión de competencia por la vía de la declinatoria, ¿qué hace? Seguimos en el código, ¿sí? La inhibitoria debe promoverse, dijimos ya, antes de contestar la demanda, ante el juez que la parte crea competente, pidiéndole que dirija oficio al que estimen no serlo para que se inhiba el conocimiento de la causa y remita las actuaciones, ¿sí? Al laboral, a lo civil. La declinatoria se promoverá ante el juez reputado incompetente, pero eso vamos a hablar después, ¿sí? Vamos a pasar simplemente. El juez en lo laboral deberá, vamos al trámite entonces de la inhibitoria. El juez en lo laboral, estoy leyendo el 45, deberá inhibirse de oficio cuando entienda, sea incompetente. Antes de pasar el código habla de la inhibición del juez de oficio. Si él se considera que es incompetente él mismo y de oficio sin impedimento de ninguna de las partes, se declara incompetente, ¿sí? La parte actora, por supuesto, tiene el derecho a apelar dentro de los 3 días y eso va a ir a tribunales para la decisión correspondiente, ¿sí? Bien. Pero siempre tiene que ser, una vez que se trabó la litis, ya él no puede inhibirse. Eso tiene que hacerse antes de trabar la litis, o sea, antes de correr traslado de la demanda, él ya tiene que estudiar si es un juez competente o no. Ahora sí, sigo. El juez ante el cual se promueve la inhibitoria, estamos en el trámite, resolverá sobre su competencia dentro de los 3 días siguientes de que le fue planteado esa vía. ¿Y qué hace? Corre vista por 48 horas al Ministerio Público y decide si es o no es competente, ¿sí? El 46 dice, dentro de los 3 días, previa vista 48 horas al Ministerio Público y, por supuesto, también a la otra parte. También tiene que escucharle. Nunca olviden que el procedimiento es bilateral. Y, por tanto, hay que escuchar también, entonces, en este caso, a la parte actora para conocer, primero para estar en conocimiento de la cuestión de competencia planteada por la adversa, ¿sí? Y, por supuesto, al Ministerio Público también por 48 horas para que éste luego resuelva sobre su competencia dentro de los 3 días. No es mucho el plazo, ¿eh? Bien, todas las cuestiones originadas por la inhibitoria se resolverán en la siguiente forma. Y esto hay que tener mucho cuidado para no confundirse, ¿sí? Hay un primer caso. Si el juez ante quien se promueve, ¿sí? Acuérdense que es el juez que él cree competente o que la parte crea competente, declara ser incompetente, ¿sí? El interesado podrá apelar dentro de los 3 días de notificada la resolución, ¿sí? Si es el juez, entonces se declara incompetente
el juez laboral a quien se planteó esa vía, él se declara incompetente y entonces hay posibilidad de apelar por la parte actora, que a su vez sostiene que su juez competente es el juez laboral, ¿sí? Entonces, apela y ¿quién resuelve? El Tribunal del Trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el primer escenario. Lo segundo, si el juez se declara competente, y él dice el juez laboral, no tienes razón, parte demandada, el competente soy yo, el juez competente soy yo. Y en ese caso, ¿qué trámite va a imprimir a esa cuestión de competencia? Librará oficio al que él estime incompetente, ¿sí? Sería al juez civil ante quien recurrió aquel demandado, para que se inhiba, y le pide, ¿verdad? Que se inhiba y remita las actuaciones que estaban en su juzgado al juez laboral que se declaró ya competente. Este último, o sea, el juez declarado competente por la parte que promovió la cuestión, resolverá también dentro de los 3 días de requerido por el juez laboral, previa vista al Ministerio Público del Trabajo y a la parte por 48 horas, si sostiene o no su competencia. Entonces le da ese trámite igual, debiendo comunicar inmediatamente su resolución al juez requirente, ¿sí? Si se declara competente o se declara incompetente, él va a notificar eso al juez requirente. ¿Quién es ese juez requirente? Y el juez ante quien se promovió la demanda, que en este caso es el juez laboral, ¿sí? Quien le pida que le remita todos los antecedentes por considerarse el juez competente. Otro escenario. Si resuelve su incompetencia, dice, tiene razón el que planteó la cuestión de competencia, yo soy un juez que no tiene competencia, esto no es un asunto laboral, es un asunto civil. Entonces, ¿qué hace? El juez requerido, sería remitirá las actuaciones ¿a quién? Y a ese juez ante quien se planteó la declinatoria, ¿sí? Le digo la inhibitoria, y le remite todos los antecedentes, porque él ya se declara incompetente. Pero en caso contrario, si mantiene su competencia, va a oficiar al juez requirente, sería el juez de la otra jurisdicción, manifestando los fundamentos en que se apoya o que apoya su competencia y requiriéndole a su vez para que, dando por formada contienda de competencia, eleve los antecedentes a la Corte Suprema. Hay una gran diferencia, señores. Cuando hay 2 jueces que se declaran competentes, con caso contrario, ambos se declaran incompetentes, se da por formada contienda de competencia y eso ya no resuelve el Tribunal del Trabajo, sino la Corte Suprema de Justicia. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver ahora el trámite ante la Corte. Se recibe una cuestión de competencia en la Corte Suprema de Justicia, porque hay 2 jueces que se declaran competentes, cuyo caso entonces la contienda es positiva. Y si declaran ambos que son incompetentes, la contienda es negativa, ¿sí? Bien. Llega a la Corte eso, la contienda de competencia, ya sea positiva o negativa, ¿y qué hace la Corte? ¿Corre vista a quién? ¿Al fiscal del trabajo? No. ¿Al fiscal civil? No. Al fiscal general del Estado. ¿Por cuánto tiempo? Por 48 horas. Vayan tildando el plazo, ¿sí? Sin más sustanciación, ya no le escucha a ninguna de las partes, ni al juez que se le declaró competente o al otro. Sin más sustanciación quiere decir que sin más trámite, pronunciará sentencia la Corte dentro de los 3 días siguientes, ordenando la devolución de las actuaciones al juez declarado competente con notificación al otro. O sea, la contienda de competencia, señores, siempre se pregunta en el examen, es resuelta por la Corte con ese trámite que vimos. ¿Y qué es lo que va a resolver en 3 días? Sin más otro trámite, va a decidir quién va a ser o quién es el juez competente. ¿Es el juez laboral o es el juez civil? Que es el que está ingresaron a la contienda, a la contienda de competencia, ¿sí? Ahí termina el trámite de la inhibitoria y vamos a ver ahora la cuestión de competencia por la otra vía, que es la declinatoria, ¿sí? Bien, en el 49 inicia el trámite de la declinatoria y dice así:
Primero, el 44, saltamos la parte correspondiente a la declinatoria. Bueno, 44, infine, gracias. La inhibitoria, ya sabemos, debe promoverse antes de contestar la demanda ante el juez que la parte crea competente, ¿sí? ¿Quién va a hacer eso? Es la demandada, pidiéndole que dirija oficio al que estime no serlo para que se inhiba del conocimiento de la causa y remita las actuaciones. Pero en la última parte habla de la declinatoria. Esta se promoverá ante el juez reputado incompetente, pero al contestar la demanda. El otro era antes de contestar la demanda, es la inhibitoria. Acá, en cambio, ya es ante el juez que tiene ya la demanda ante su juzgado, ¿sí? Dice, se promoverá ante el juez reputado incompetente, pero al contestar la demanda. Si bien admite que es incompetente, sin embargo, contesta la demanda, ¿sí? Solicitando que se abstenga de intervenir. Perdón, profesora, ¿qué artículo ese es? El que estoy leyendo es 44, último párrafo, Soski, sí. ¿Encontraste, Soski? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, sigo. La declinatoria, ya es la otra vía, ¿sí? Terminamos pues con la inhibitoria, vamos con la declinatoria. Esta se promoverá ante el juez reputado incompetente. El demandado viene y dice al juez laboral, contesta la demanda. El otro ni siquiera contestó la demanda, ¿sí? Aquí él contesta la demanda y cuestiona la competencia de este juez ante quien se planteó una demanda. Contesta la demanda, repito, y solicitándole al juez que éste se abstenga de intervenir y los autos, ¿qué dice? Se abstenga de intervenir y remita los autos al que tenido por competente. O sea que voy a contestar la demanda, pero lo mismo cuestiono su competencia y le pido que todos los antecedentes, ¿verdad? O el juicio ya promovido con su contestación, remita al juez de la otra jurisdicción, sería el juez civil, al que él cree que, o el que él considera competente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el 49. Ya sabemos entonces hasta quién se promueve y qué es lo que le pide. Que se abstenga de intervenir y remita todos los antecedentes al juez que él cree competente. La gran diferencia con la inhibitoria es que acá contesta la demanda, pero cuestiona su competencia. Por eso le dice que no intervenga, que no continúe el juicio, ¿sí? Que se abstenga de intervenir. Bien. ¿Dónde estoy? 39, 49. Bueno. El juez ante quien se promueva la declinatoria la tramitará y resolverá del modo dispuesto para las excepciones. Fíjense acá que el trámite que imprime el juez que es cuestionada su competencia por la vía de la declinatoria da como trámite no el que vimos, ¿sí? Simplemente le da el trámite las excepciones que ustedes todavía no dieron porque está en la otra lección, ¿verdad? Entonces yo le explico rápidamente. Una excepción, todos saben ya que es una defensa que opone el demandado a las pretensiones de su contraparte, ¿sí? La excepción, el trámite de una excepción que está previsto en el código que vamos a ver en breve, es que se presenta una excepción al contestar la demanda, ¿eh? Al contestar la demanda. Y el juez corre traslado por 3 días a la adversa. Y si hay hechos controvertidos, puede abrir la causa a prueba por 10 días y la resuelve antes de abrir la causa a prueba. Eso van a ver en los artículos, 24, 22 creo que es. Ahí, 122. 118 al 124. 118 al 124. Pero por ahora ustedes con responder que en la declinatoria el juez da un trámite referido a las excepciones suficiente. Total, después vamos a ver la tramitación de las excepciones en el fuero laboral, ¿sí? Que no es tanto como el de lo civil que ya habrán visto. ¿Dónde me quedé? ¿En el artículo? De la declinatoria, entonces corre traslado por 3 días. Sí, corre planteada la declinatoria, entonces al contestar la demanda, pero cuestionando la competencia,
le pide que se abstenga y el juez le da trámite de excepción, corre traslado a la parte actora por 3 días, ¿sí? Al Ministerio Público también, y luego resuelve. No dice acá que pueda abrir la causa a prueba, pero si hay hechos controvertidos, difícilmente haya, porque es todo de derecho, entonces resuelve la declinatoria planteada, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Punto seguido del 49, segundo párrafo. Si mantiene su competencia, si el juez ante quien se plantea esa vía mantiene su competencia y le dice, lamento, señor demandado, señora demandada, pero el competente es este juez, soy yo, ¿sí? Él mantiene su competencia. Entonces, a partir de ahí, no puede resolver sobre el fondo del asunto hasta que venza el término en que pueda apelarse, porque esa decisión puede apelarse. Entonces, él ya se declaró su competencia, entonces puede apelarse dentro del tercer día. Entonces, él tiene que esperar que quede firme esa resolución, hablando pronto y rápido, o que no se plantee la apelación dentro del plazo, entonces también quedó firme, ¿sí? O bien se planteó el recurso y entonces él tiene que remitir como las excepciones al superior. Solamente que acá hay en las excepciones, vamos a ver si remitirá al superior si desestima, dice, ¿verdad? Pero vamos a pasar y leer con detenimiento allí. Simplemente ahora decimos que si mantiene él su competencia, no puede ya resolver sobre el fondo del asunto hasta que venza el término en que pueda apelarse su resolución. O si el recurso fue interpuesto hasta que, fíjense acá, la Corte Suprema de Justicia resuelva el asunto, ¿sí? Entonces, ya su resolución tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia y eso no es muy feliz porque la jurisprudencia estableció que en este caso el competente para resolver o entender en ese recurso de apelación es en realidad el Tribunal del Trabajo y no la Corte. La Corte entiende solamente en las cuestiones de competencia, cuando hay contienda de competencia, pero acá no hay todavía contienda de competencia, simplemente hay un juez que declara su competencia, que fue recurrida, apelada, entonces quien resuelve eso es la Corte, la Cámara o el Tribunal de Apelación del Trabajo y no la Corte, ¿sí? Pero es por jurisprudencia. Está eso entendido así, porque así se viene aplicando de antaño. El artículo 50 dice, en caso de ocurrir conflicto negativo, eso ya no leímos, declarándose 2 jueces incompetentes para conocer en una causa de trabajo, se observará el mismo procedimiento que en las contiendas positivas. Bueno, yo le dije que si era positiva o negativa, lo mismo resuelve la Corte, pero acá aclara más. Entonces, que el procedimiento sería el de las contiendas positivas, sea esta por declinatoria, ¿cómo era? Positiva o negativa, y sea por vía declinatoria o, ¿cómo era? Inhibitoria. Las cuestiones de competencia, fíjense bien, esto es importante, chicos, muchachos. ¿Qué dice? Que no suspenden el trámite de la causa ni originan nulidades de procedimiento. ¿Cuándo habría nulidades de procedimiento o se pueden plantear nulidades de procedimiento por culpa de haberse tramitado cuestiones de competencia? Eso no es así. El código es claro cuando dice lo siguiente. Sí, las cuestiones de competencia no suspenden trámite de la causa y no originan nulidades de procedimiento. Si las mismas prosperasen, cualquiera, la inhibitoria o la declinatoria, las tramitaciones iniciadas ante jueces de distintas jurisdicciones, ¿sí? Se planteó en lo civil, se planteó en lo laboral, deberán continuar en la del trabajo, adaptándose para la sustanciación ulterior al procedimiento legislado por este código. Si hay tramitaciones que se realizaron por urgencia o lo que fuere ante el juez civil, cuando la Corte declaró que el competente es el laboral, eso no es nulo, señores. Simplemente se tramita a partir de ahora por el procedimiento laboral, ¿sí? Pero de ninguna manera es nula las actuaciones cumplidas ante ese juez que resultó incompetente según la Corte, ¿sí?
Acuérdense que hubo una contienda de competencia y el juez optó por declarar competente al juez laboral y viceversa. Podría haber también resuelto que la cuestión es un asunto civil y que tiene que entender en eso un juez civil. Pero toda la tramitación que se hizo entonces en este caso ante el juez laboral son perfectamente válidas para continuar el proceso hoy día ya o actualmente, luego que la Corte decidió la competencia del juez civil por los trámites civiles, ¿sí? Pero en cualquiera de las dos situaciones, las tramitaciones que se hayan efectuado ante un juez incompetente no es motivo de nulidad, ¿sí? Eso quiero que quede claro. 51. El 52. Las cuestiones de jurisdicción con otros jueces o tribunales nacionales se resolverán de acuerdo a las disposiciones que rigen para las de competencia, ¿sí? Pudiera darse también entonces cuestiones de competencia con otros jueces o tribunales, ¿sí? Puede darse también tribunales. Y se resolverán de acuerdo, dice, a las disposiciones que rigen para las de competencia, ¿sí? Ahí termina nuestra cuestión de competencia. Entonces, lean con detenimiento, hagan un esquema. Si hay dudas, entonces ningún problema no hay para mañana mismo que tenemos clase, ¿verdad? Sí. Mañana mismo podemos resolver, aclarar, etcétera. No se queden con dudas y después al final tienen ya demasiadas dudas, ¿verdad? Tienen que ir al examen ya con la claridad de las normas y de las instituciones que estamos viendo. ¿Está? Bien, sin más, entonces damos un respiro y pasamos a lo que es. ¿Alguna pregunta antes de pasar? Acá, bueno, entonces, si tienen ya algunas preguntas, pueden hacerlo ahora o como les digo, pueden hacerlo mañana una vez que miren con detenimiento estas normas que acabamos de ver. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, chicas, jóvenes? ¿No? Parece que no. Y bueno, entonces, lean de vuelta, internalicen lo que hablamos, miren lo que dice el libro, lo que dice el código, miren un poco de jurisprudencia si pueden. Entonces, vamos a pasar a la lección siguiente, que es, ¿cómo era? Procedimiento laboral y proceso. No me acuerdo, que no tengo ya el programa. Bueno, ponemos en pantalla si tenemos alguna cosa, si no ya entramos en materia. A lo mismo. Ahí. Lección 7, procedimiento laboral, concepto y caracteres. Correctísimo. Ahí vamos. ¿Está? Aquí hay algunas proyecciones que vamos a verlas, ¿sí? Bien. Procedimiento laboral. En cierto modo, esto ya lo vimos, pero con detenimiento vamos a ver cuando veamos el juicio ordinario de primera instancia. No obstante, nosotros ya vimos lo que es proceso, queremos repasar eso, ¿te parece? Todo proceso es un avance, ya dijimos eso, es caminar hacia adelante hasta llegar ¿dónde? Y hasta nuestra sentencia. Ese es el objetivo, ese es el fin teleológico que nos proponemos, llegar a la sentencia y que se reconozcan los derechos conculcados, en este caso, derechos laborales o derechos del trabajador que están en el Código Laboral, ¿sí? Creo que esto ya lo vimos. No obstante, vamos a rápidamente hacer un raconto, según Couture, un procesalista uruguayo, ustedes saben, que tiene sus mandamientos del abogado, que tienen que leer, tienen que saber, tienen que conocer un poco. Es un grande del proceso laboral. Él habla que el proceso es una serie de actos realizados con intervención de las partes que se desenvuelven con el fin de resolver un conflicto por la autoridad jurisdiccional, o sea, el juez. Las partes y el juez, ¿sí? Caminan entonces por un trámite que vamos a ver durante todo el semestre. Primera y luego segunda instancia hasta que lleguemos a esa sentencia firme. Bien. El procedimiento, por el contrario, dijimos que era el conjunto de formalidades a las que deben someterse las partes y también los jueces, los fiscales, las partes, dijimos, y los terceros.
llámese testigos, perito, oficial de justicia, etcétera, ¿sí? Que deben estar precedidos esas formalidades por los principios constitucionales expresos que ya lo vimos, ¿sí? Principios laborales, principios procesales y principios constitucionales. Estas formalidades tienen que saber, señoras, señores, chicos, chicas, que no es un capricho del legislador, ni del juez tampoco, ¿sí? Simplemente es una garantía de la defensa en juicio. ¿Por qué digo esto? Porque mediante ese conjunto de disposiciones a las que nos sometemos las partes, el juez y los terceros, están fijando pautas de plazos, por ejemplo, ¿sí? Y mediante eso tenemos garantía de que ninguna de las partes va a tener más de 6 días para iniciar su demanda o contestarla. Ninguna de las partes van a tener más de 20 días para ofrecer o para diligenciar sus pruebas. Está todo reglado. Entonces, es una garantía y no porque es correligionario, es amigo tuyo o lo que fuere, o del juez en este caso, va a tener un procedimiento distinto o de favor, ¿sí? Porque se tiene que someter sí o sí a las formalidades. Repito, garantías de una defensa en juicio, debido proceso, y son de orden, por eso mismo las normas de procedimiento es de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes están obligadas a someterse a ellas, les guste o no, ¿sí? Dice el Código Procesal Civil que las partes no pueden darse un procedimiento distinto al que ya está previsto en la legislación, ¿sí? No puede inventar ningún procedimiento, está todo arreglado y a eso se somete. O simplemente no tiene, el juez no le va a dar intervención ni va a tener chance de tramitar ningún juicio, a menos que se someta a esas formalidades, que es para ambas partes, ¿sí? Incluso para el juez y los terceros. Ahora vamos directamente al derecho procesal laboral, ¿sí? Pero antes nos pide lo que es acto jurídico y probablemente hecho jurídico también. ¿Recuerdan ustedes del acto jurídico? ¿Qué hay que entender por tal? Me estoy llevando a, creo que se llamaba en mi época, introducción al derecho. Ahora Hechos y actos jurídicos también. también. En lo civil también habrán visto ya. Actos voluntarios lícitos. Lógico, los actos involuntarios no pueden constituir un acto jurídico válido y tiene que ser además lícito. Los actos ilícitos no constituyen actos jurídicos, cualquier cosa menos acto jurídico. Ejecutados con discernimiento o con conocimiento correcto, intención y libertad. Determinarán entonces, sí, una adquisición, modificación o extinción de derechos, ¿sí? Yo adquiero derecho, por ejemplo, por la usucapión, modifico un derecho por, ¿cómo se llama en derechos reales? Cuando hay un acceso de tierras, ¿no? Cuando hay aluvión, por ejemplo, o se extinguen los derechos por transcurso del plazo, ¿sí? Ya me venció el plazo y para iniciar un juicio ejecutivo me seguirá debiendo el deudor, pero ya es una obligación natural, ya no es posible perseguirlo por la fuerza y ni puedo obligarlo en juicio o en proceso civil, ¿sí? O laboral si quieren. Entonces, los que no reuniesen tales requisitos no producirán en sí efecto alguno, los que no son los actos involuntarios, ilícitos, o los que no se ejecutaron con el debido discernimiento o con la intención y libertad, ¿sí? O cuando está viciado el discernimiento o el consentimiento, ¿sí? Ya vimos vicios del consentimiento también, dolo, error y violencia. Por eso dice acá que no es acto jurídico, sino reúne todos esos requisitos. Bien, otros lo definen como un acaecer humano, ¿sí? Susceptible de crear, modificar o extinguir derechos, efectos jurídicos, ¿sí? Acaecer humano, porque dijimos que tiene que ser voluntario, con discernimiento y libertad, ¿sí?
Acto procesal. Ese es un acto jurídico, válido para cualquier jurisdicción. Acto procesal, en cambio, ya es el acto jurídico o todo acontecimiento que de cualquier manera influye en una relación laboral o una relación procesal, sea esta laboral, civil, penal, lo que fuere, ¿sí? ¿Influye en la relación procesal? Sí, dijimos. Hay una violación de un derecho de fondo que está en el Código Laboral y el trabajador puede iniciar una acción, ¿sí? Cumpliendo el procedimiento previsto, ¿verdad? Y claro que influye en la relación laboral, evidentemente, ¿sí? Porque se retiró, porque le despidieron, o porque hay una renuncia, o porque simplemente hay un despido que él considera injustificado, ¿sí? Los actos jurídicos, ¿dónde está? Me pasaste. Ahí está, creo. Los actos jurídicos procesales pueden ser de las partes del tribunal o de terceros. Aclaramos eso. Lógico, quien lleva el juicio va a ser el juez, pero las partes son, ¿cómo se dice? Necesarias en toda tramitación, ¿sí? Por eso habla de partes, terceros y tribunal. Tribunal ya en grado de apelación, pero es el juez en primera instancia, ¿sí? Entonces, intervienen ahí entonces las partes, actora y demandada, el juez, el tribunal y los terceros que vienen en calidad de auxiliares de justicia, dijimos ya. Los peritos, los testigos, oficiales de justicia, son terceros que también se tienen que someter al procedimiento previsto por la ley. El artículo 256, también ya vimos, pero vamos a repasar rápidamente. En su última parte había leído Sosky, recuerdo, que decía que los juicios pueden ser orales y públicos en la forma y medida que la ley determine, y que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. También prevé que la crítica a los fallos es libre, ¿sí? Se puede criticar un fallo, por supuesto, manteniendo el decoro, la delicadeza, el respeto que se debe tener a los magistrados. Pero sí es posible criticar el fallo porque es libre. Ahora, en la última parte de este 256, este es un principio constitucional, señores, dice que el proceso será oral, ¿sí? Y estará basado en los principios de inmediatez, economía y concentración. Ya vimos, inmediación, el juez tiene que estar presente en todas las audiencias, escucharle al testigo o a las partes cuando absuelve posiciones, ¿verdad? Pero no delegar, de ser posible, no tiene que comisionar a jueces inferiores ni de igual clase, sino que él mismo al frente, ¿sí? Economía, dijimos, de gastos y de tiempo, ¿sí? Entonces, tratar de diligenciar esas pruebas que fueron propuestas por las partes en el menor número posible de audiencias. Y por eso mismo la concentración que va de la mano, dijimos, tiene que tratar de fijar audiencias en un solo día, por ejemplo, a ese trabajador que tiene que cumplir varios actos jurídicos o varios actos procesales mejor, como una ratificación en su demanda, su declaración bajo juramento, una absolución de posiciones, un reconocimiento de firma, y no lo va a traer 3 días, sino en un día con horas distintas. Él lo cita, le notifica y viene él para cumplir todas esas diligencias por el principio de concentración, que al mismo tiempo también es economía de tiempo y de gastos, señores. Concentrar entonces todas las diligencias y ahorrar tiempo y dinero, concentrarlas todas. Además está decir que nuestro periodo probatorio, vamos a ver nomás enseguida, de que es cortísimo, es 20 días contra 40 que tienen en lo civil. Nuestro proceso laboral es bien breve, precisamente por estos principios que tenemos que hacer efectivo, y porque el que está litigando ahí está pidiendo nada más y nada menos que el sustento de él y de sus hijos como jefe de familia o jefa de familia, si es mujer. Sí. El artículo 53 del Código Procesal del Trabajo, en consonancia con lo que vimos y leímos en la Constitución, habla también que el procedimiento será predominantemente verbal y actuado. Acá se agrega la palabra actuado.
salvo las excepciones. ¿Por qué verbal? Y porque es más hablado que escrito. Y es actuado porque yo ya les conté esto. Vamos a repasar todo lo que se diga y se hable en una audiencia debe ser asentado en un acta, ¿sí? Que está firmado por el juez y refrendada la firma por el actuario y o actuaria. ¿Cuáles son las excepciones en el que, del que habla aquí? Cuando hay menores, por ejemplo, ¿sí? Las audiencias generalmente lo son públicas, pero cuando hay restricciones como la presencia de menores, por ejemplo, entonces vuelve restrictivo. Entonces, siempre será predominantemente verbal y actuado el procedimiento laboral, ¿sí? Bien, seguimos. Las partes en un proceso laboral. Como en cualquier juicio ordinario, tenemos a dos partes. La parte actora, que también llamamos la parte accionante, porque está planteando una acción, está accionando, por eso es accionante, ¿sí? Es demandante, está demandando qué cosa, y el cumplimiento de normas que lo protegen y que están en el código de fondo. Entonces, si hablamos de denunciante, parte actora, demandante, estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, él demanda que el juez le restablezca un derecho conculcado por un tercero que generalmente es el patrón, ¿sí? O su representante. Y la otra parte, y como en cualquier juicio, repito, está la adversa, que es la parte accionada, la parte demandada, ¿sí? Entonces, porque contra él va dirigida la acción o la demanda, ¿sí? Por eso es accionado o demandado. Bien, seguimos. Esto lo vieron todos ustedes ya en procedimiento civil, así que es un repaso. Lo mismo es la parte actora y en la parte demandada, ¿verdad? Son las partes. Solamente que acá la parte actora generalmente son trabajadores, ¿sí? Sin perjuicio que también sea demandante el patrono. ¿En qué casos? Vamos a ir viendo en el decorrer del semestre. Pero ya les adelanto que si él tiene un trabajador con 10 años de antigüedad, él tiene que promover lo que se llama juicio de justificación de despido y entonces él se convierte en la parte accionante, en la parte demandante, ¿sí? Contra ese trabajador, ¿sí? Porque él tiene que demostrar, porque el código le exige que, y ustedes lo saben porque ya lo vieron, que si tiene una antigüedad de más de 10 años, el patrono no puede despedirlo sin antes probar en juicio la justa causa que le atribuye. ¿Entienden? Se recuerdan de eso, ¿sí? Entonces, necesariamente tiene que promover esa acción en calidad de demandante en este caso. O sea, que no siempre la parte actora es el trabajador. Puede también ser el patrono. Ahora entramos a lo que es muy importante esto, deberes y facultades del juez o tribunal. En lo laboral hay reglas mandatorias a las que debe someterse el juez y también el tribunal. Entre ellas, dice el 55, que el juez o el tribunal del trabajo, se entiende, el juez del trabajo o tribunal del trabajo, dirigirá el procedimiento de acuerdo con las disposiciones de este código y los principios fundamentales admitidos que ya lo vimos, ¿sí? En forma que garantice, sin perjuicio de la defensa de las partes, la celeridad en la sustanciación como la economía de gastos. ¿Qué quiere decir con esto el legislador? Que no porque querramos un juicio celero y porque nos digan de que el juicio laboral tiene que ser rápido, breve, ¿sí? Vamos a omitir etapas procesales. No, señores, simplemente vamos a tratar de aplicar los principios de celeridad y economía, pero cumpliendo todas las etapas del procedimiento que vamos a ver al desarrollar la lección que dice procedimiento ordinario en primera instancia, ¿sí?
Entonces vamos a cumplir todas las etapas, porque si no las cumplimos, omitimos una de ellas, la sentencia resultará nula, de nulidad absoluta, ¿sí? Bien, seguimos. Otro deber o otra obligación del juez o tribunal es concurrir a su despacho todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir ese principio de inmediación. Él tiene que tomar sus audiencias. Y si bien es cierto que nuestros jueces están desfasados y generalmente delega esa función al secretario y a su vez a veces hasta en el mecanógrafo o hasta el dactilógrafo, ¿sí? Entonces no es lo que se quiere, no es lo que se espera, porque desde luego también es una obligación legal. Otro, asistir a las audiencias, y sí, para que él escuche personalmente la versión de las partes o de los terceros. Y realizar personalmente las diligencias que el código y demás leyes ponen a su cargo. Principio de inmediación, recuerdan, ya les dije, ya hablamos de eso. Otra obligación. Y esto es muy importante, señores. Los litigantes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer lo que dice la última parte. El juez tendrá la facultad para desestimar, o sea, rechazar toda petición o acto que implique dilación, esto es, chicanas, manifiesta, dilación manifiesta del litigio o fuere superfluo para la protección eficaz de los intereses debatidos. Coincide o concuerda mejor con el Código Civil, artículo 51. Pero cuando el artículo 56 dice los litigantes deberán comportarse con lealtad y probidad, yo siempre pregunto a mis estudiantes, ¿qué entiende por lealtad? ¿Quién es la persona, o en este caso, la parte desleal? ¿Y a quién llaman persona leal? Y generalmente le pongo como ejemplo, ¿tu novia te es leal? ¿Tu marido te es leal? ¿Mm? Entonces, la persona leal no falta a la verdad, ¿sí? Obra con lealtad, aunque duela, no escribe una demanda con mentiras, ¿sí? Tiene 1 año de antigüedad, pero él dice que tiene 2, porque como lógico, tiene que probar eso el empleador que no tiene el contrato, entonces inventan. Ganaba el sueldo mínimo, pero él dice que ganaba más. Que no recibía sus vacaciones, que no se le pagaban las horas extras, porque probablemente él está en conocimiento que el empleador no tiene la documentación con la que debe demostrar lo contrario. Entonces se aprovechan, ¿sí? Pero así también de paso el empleador aprende a cumplir con sus compromisos, con sus obligaciones laborales que están ordenadas en el código por el legislador. Entonces, se comporta con lealtad, ¿sí? Tampoco ¿cómo se dice? Le juega sucio, hablando pronto y rápido, a su contraparte, señores, ¿sí? Él es leal, él cumple con los plazos, no le notifica con cédulas que no le llegó a su domicilio y de muchas maneras puede usar, ¿cómo se dice? Incurrir en deslealtad con, ¿cómo se llama eso? Con trampas procesales, ¿sí? En cambio, el probo, cuando preguntan qué es probidad y me dicen el honesto, y no, señores, entonces diría lealtad y honestidad, pero dice probidad, ¿qué hay que entender por probidad? Recuerden esto, que probidad deviene de la palabra prueba, no se dice nomás pruebidad, se dice probidad, por mejor hablar. Entonces, es proba aquella persona que probada en sus valores puede decir con honestidad que es coherente, ¿sí? No es aquella persona que dice yo soy proba, pero a la primera que le probás en sus valores dice yo no voy a robar nunca, nunca me voy a quedar con cosas ajenas. Sin embargo, en la primera ocasión sí quedó con cosas ajenas. Esa persona no es proba, ¿sí? Y no es por mentiroso, simplemente que él alega valores y yo le digo, el banco me clausuró mi cuenta corriente, entonces yo te pido depositar en tu cuenta mi dinero
y a los 6 meses o los 1 año yo te doy el 20% por hacerme ese favor. Y esta persona proba, que dice que es proba, acepta la propuesta, recibe un dinero que no le corresponde, ni siquiera pregunta si ese dinero de dónde proviene y además por qué la cancelación de la cuenta. De entrada está pautando con una persona que irregular, para decirlo menos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está tu principio de probidad? Entonces, muchísimos ejemplos hay, pero van a hablar de este vocablo con mucha amplitud en deontología jurídica, el deber ser del abogado, ¿sí? Entonces, la otra obligación, esta es para las partes, lealtad y probidad, ¿sí? Pero el juez también tiene la obligación de desestimar, rechazar toda petición o acto que implique una dilación innecesaria. ¿Qué quiere decir eso? Evitar las chicanas, porque hay abogados que saben que van a perder el juicio, pero simplemente está alargando el pleito. Puede ser a pedido del mismo demandado para dar la oportunidad a pagar después lo que adeude, o simplemente por venganza, porque dice que ese trabajador se aprovechó y estaba mintiendo y él no puede demostrar y está enojado, y entonces le dice al abogado, en Bopucú y Catú Antero ñande de la pleito. Entonces plantea cuántos incidentes improcedentes existan. El juez tiene la obligación como juez laboral de desestimar, rechazar de oficio esas incidencias sin sentido, improcedentes, ¿verdad? Que tiene solamente por finalidad extender, alargar el procedimiento. ¿Está? Después hay uno último, parece, respeto a la autoridad o dignidad o decoro del magistrado, está en el 67 CPC. Todos dicen palabras más, palabras menos. Si tenés a la vista, leemos, y si no, a ver, ¿puedes leerlo? O si no, te poneme la Dice, deberá guardarse a los abogados en su actuación profesional el mismo respeto y consideración debidos a los jueces. Hay que entender esto así, que ni el juez es más que un abogado, ni el abogado es más que un juez. Están en un mismo pie de igualdad, ¿sí? Se deben respeto mutuo de la autoridad hacia las partes, hacia los profesionales, y estos hacia el juez, ¿sí? Incluyo a los funcionarios. Bien. En el 51 al 56 habla de mala fe y abuso de derechos, ¿sí? Y sus sanciones. Habla de quién incurre en mala fe, quién incurre en abuso de derechos y las sanciones, ¿sí? 67 CPC, puedes leer también para... Se leímos recién. Ah, bueno. El 51, atienda que les va a leer Claudia, si yo... No, digo, del 51 al 56 del CPC, está todo lo atinente a deberes de las partes, tales como, por ejemplo, la buena fe y el ejercicio regular de los derechos, lo que hace a la mala fe, ejercicio abusivo de derechos, claro, oportunidad de solicitar la declaración de litigante de mala fe, responsabilidad conjunta y las sanciones, como dijiste, pues. Todo eso está regulado ahí. No sé si hace falta que yo les lea. Yo creo que ustedes pueden leerla, leer la norma, y yo estoy segura que también ya vieron, ¿sí? Quiénes incurren en mala fe y quiénes en abuso del derecho y cuáles son las sanciones. Dejo eso como tarea para ustedes. ¿Está bien? Bien. ¿Después qué viene? Y esto sigue después, pero 58. Pasamos al código, pues no está acá todavía. Entonces ya entramos en primera instancia. No todavía, porque no. Deberes y facultades, seguimos. Está en todo lo que hace al procedimiento, la regla de procedimiento. Estamos en el 56. Reglas de procedimiento. Sí, y acá estamos, ahora pasamos. Bueno, 57. Entonces, antes de que iniciemos el juicio ordinario de primera instancia, vamos a mirar un poco estas reglas de procedimiento en lo laboral, que está en nuestro código y a las que también debemos someternos, todos, los terceros, los jueces, las partes, todos.
Bien, acá me queda mejor, tengo luz bien, Sí, así que sí. les voy a leer. Vimos Dice- el 53, el 55, el 56, Ya lo vimos. ya lo vimos. 57. 50 y... Ah, no, el 57 vamos a leer, esto es muy importante. 56 es lo que leímos y agrandamos. El 57 leo, muchachos. Incluyo a las féminas también ahí, ¿sí? Yo no soy de las que dice chicos y como estudiantes y estudiantas y demás, no, los englobo. Cuando hablo de niños, están incluidos ahí varones y mujeres. Bien, entonces, el 56 era que vimos, ¿sí? El juez debe rechazar toda dilación innecesaria. Dilación es, ¿cómo se puede? Un homónimo de dilación. Alargar, ¿sí? Bueno, el 57 dice que... ¿Perdón? ¿Quién habló? Expander podría ser también. Expandir, sí, alargar, es verdad, es sinónimo también. Bien, el 57 dice lo siguiente: en toda contienda litigiosa, me extraña nomás decir contienda litigiosa, porque si hay contienda no es pacífica generalmente, ¿verdad? Pero por eso justamente llevamos al procedimiento para no ir a la, ¿cómo se dice?, a la justicia por mano propia, pero hay contienda, evidente. Contienda litigiosa quiere decir que hay un juicio y estamos ya en sede jurisdiccional. En toda contienda litigiosa, los órganos jurisdiccionales del trabajo, ya hay un juez, ¿sí?, que va a ejercer su jurisdicción. Dice, del trabajo, actuarán, previamente como conciliadores, tratando de avenir a las partes antes de adelantar el procedimiento de instancia. Vamos a explicar eso. En lo laboral, se entabla una demanda y se corre traslado al demandado que la contesta. Y antes de pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de discusión de causa y ofrecimiento de pruebas, antes de iniciar realmente lo que es el juicio propiamente dicho, el juez tiene la obligación de hecho está como una etapa, una fase obligatoria, la audiencia de conciliación. ¿Para qué es esa audiencia de conciliación? Para el probable caso de que las partes lleguen a un acuerdo antes de proseguir con el juicio, ¿sí? Generalmente en nuestro país muy poco efecto tiene esta audiencia de conciliación porque no es obligatoria. Se notifica a las partes y si una de ellas no viene, ya la ley presume que no hay ánimo conciliatorio. Y de hecho no existe porque por eso ya vinieron a juicio, ¿verdad? Porque no hay acuerdo de partes y ya pusieron en manos de un tercero, que es el juez, la solución de ese conflicto. Entonces, pero sin perjuicio, hagamos de cuenta que en esa audiencia de conciliación no hubo acuerdo de partes, no se llegó a venir a las partes. El juez intentó, pero las partes no conciliaron, ¿sí? Sin perjuicio de esa audiencia que ya se cumplió y ya se avanzó en juicio, en cualquier etapa que el juez considere importante o las partes decidan, puede avenir a las partes, o sea, llegar a un acuerdo. Por eso dice acá que los litigantes, 50 y... Vamos ya, si tenemos ya ahí. No, en el 57. Bueno, voy a leer acá nomás. Vamos a entrar en eso. En el 50 y actuarán, dice, previamente como conciliadores, tratando de avenir. ¿Qué quiere decir avenir? Tratar de que se arreglen. Si estamos en México dirían para que se contenten, dice ellos, ¿verdad? Pero lo que acá que el juez, le pedimos al juez laboral es que él trate de que las partes se arreglen, concilien, ¿sí? Entonces, antes de iniciar en un largo, engorroso juicio, el juez trata de entonces, como obligación que le impone el código, de avenir a las partes. Procura que se arreglen actor y demandado, ¿sí? Siempre antes de adelantar, como le dije, el procedimiento de instancia, o sea,
las siguientes etapas, que ya va a ser puramente el procedimiento de primera instancia, ¿sí? Entonces, otra de sus obligaciones es, anoten esto, avenir, usen esta palabra, avenir a las partes, ¿sí? 58. Desde la instauración de la demanda hasta la sentencia, el procedimiento podrá ser impulsado de oficio. Deberá luego, así que no lo podrá. Yo digo que deberá. Por el juez o a petición del Ministerio Público sin perjuicio de la facultad de las partes. Es lo que les había dicho. Si no viene a la audiencia de conciliación, ya el juez le dijo ahí en la primera providencia que le notificó que si no aparece, no viene a la audiencia, primero se va a tener como que no hay, ¿cómo se dice? Ánimo conciliatorio, ¿sí? Pero además, el juez, terminada esa audiencia, no vinieron, no tiene que estar esperando que las partes le soliciten. De hecho, ahí dice, la conciliación se va a hacer a las 8:30 y a las 8:45, digamos, ya se va a pasar a la siguiente etapa. Justamente porque lo que les decía, aquí en nuestro país la audiencia de conciliación a la que es invitada a las partes, tratando de avenir, como dice el código, a las partes, no hay sanción. Si no vienen, lo único que la ley presume, lo que les dije, que no hay ánimo conciliatorio. En la Argentina, en cambio, si las partes no aparecen en esa audiencia de conciliación, en donde es invitado el demandado, en este caso el empleador, el juez tiene por reconocer las pretensiones del trabajador. Entonces es una obligación del empleador venir, porque no va a querer que sea, se le dicta una sentencia conforme a las pretensiones de su dependiente de la demanda, y solamente porque él no vino a la audiencia de conciliación. Por eso él viene a esa audiencia de conciliación, y entonces hay más posibilidad de que el juez converse con las partes y le pregunten, por ejemplo, al empleador, ¿tiene usted sus libros laborales de tenencia obligatoria? ¿Sí o no? No. ¿Tiene usted recibos o liquidaciones de salario? No. ¿Tiene usted un contrato de trabajo? No. Entonces le dice, mira una cosa, señor empleador, si usted no tiene esas constancias, le va a ser muy difícil salir victorioso en este pleito, en este litigio, ¿verdad? Porque él tiene que demostrar todo eso. Entonces, en nuestro país no ocurre eso, lamentablemente. Entonces, leía yo lo que decía, sin perjuicio de las partes. El juez tiene que diligenciar las pruebas o dirigir el procedimiento de oficio. No tiene que esperar que le pidan, como lo civil, que no adelanta si las partes no están solicitando el progreso de la tramitación. Pero dice sin perjuicio. Vale decir que las partes, si el juez no está continuando el proceso, no está siendo celero, las partes también pueden colaborar y evitar que ese proceso se alargue indefinidamente. Él mismo, al toro demandado, tiene que solicitar esa audiencia y pedirle al juez, urgiendo, por supuesto, la prosecución del juicio, porque dice que el hecho de que el juez tiene la obligación del impulso de oficio no es menos cierto que las partes también tienen la misma obligación, porque dice sin perjuicio de la facultad que tienen las partes, ¿de qué? De impulsar el procedimiento, ¿sí? Bien, 59 creo que estoy. Las controversias laborales que no tengan señalado un procedimiento especial, ¿sí? Se tramitarán por el procedimiento ordinario establecido en este código, cualquiera sea su naturaleza, ¿sí? Si el código no está previsto, por ejemplo, en un juicio ejecutivo, cómo debe tramitarse, o simplemente en un recurso de apelación, plazo, forma, etcétera, entonces se rigen por el procedimiento que está establecido, ¿sí? Cualquiera sea su naturaleza, dice, ¿eh? Ahora bien, en el 60 habla de que antes de formularse la demanda podrá el actor pedir y el juez decretará si lo estimare pertinente. En el 110 vamos a ver cuando lleguemos allí
iniciación de demanda, que en el 110 nos dice de cómo debemos formular una demanda. Y una de ellas, uno de esos requisitos dice individualizar al demandado con nombre, apellido, edad, profesión, edad, ¿cómo era? Domicilio, dije todo. ¿Qué pasa cuando el trabajador desconoce? A ver, o el nombre de su patrón, o desconoce su domicilio, porque la empresa es una, ¿sí? Y a veces quien le trajo realmente allí es otro trabajador de rango superior. Le dice, aposé tal parte, y viene y le presenta ahí al capataz, qué sé yo, al jefe personal o lo que sea, y lo contratan. No hay ningún contrato. Él no le dio jamás la cara a su empleador, más que un jefe de recursos humanos o un gerente, no conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a dar cumplimiento a ese artículo que dice individualizar perfectamente, ¿verdad?, al empleador? Entonces, este artículo está previendo la forma de cómo actuar ese trabajador que ignora esos datos. Y dice que antes de formular la denuncia, podrá el trabajador o el actor, en este caso, trabajador, pedir y el juez decretará si lo estimare pertinente. Primero, la declaración jurada sobre circunstancias exclusivamente relativas a la persona del citado tendiente a establecer su identidad, ¿sí? Lo va a llamar a esa persona que lo contrató y el juez le va a preguntar quién es el empleador, dónde vive, la actividad, si es una SA, una SRL, ¿sí? Si es personal, una sociedad, una SRL o la otra no me viene. No importa. Unipersonal, la que no me venía. Bien. Entonces, el actor dice, quiero promover una demanda por despido, por lo que fuere, pero no conozco, no tengo los datos ni la identidad de mi empleador, y bajo juramento le dice al juez que quiere promover esa demanda y no tiene esos datos. Y entonces el juez dice, ¿lo llamará a quién? A la persona del citado, o sea, la declaración jurada hace el trabajador sobre circunstancias exclusivamente relativas a la persona del citado, ¿sí? Tendiente a establecer su identidad, el citado va a ser acá el patrón, pero como no sabe ni su nombre, su apellido, no sabe ni dónde vive, entonces este procedimiento en el caso será establecido por la vía de la absolución de posiciones. Lo va a llamar al gerente o al, no sé, al de recursos humanos y le va a tomar su declaración por el procedimiento de una absolución de posiciones. Diga cómo es verdad y le dirige las posiciones para que él responda. Bien, otro. La exhibición parcial de libros. También puede el juez pedir la exhibición parcial de libros, cuentas y documentos exigidos por la ley. Cuando, por ejemplo, es un comisionista y quiere probar el monto de sus comisiones, ¿verdad?, puede él pedir esos libros comerciales que lleva la empresa. El examen anticipado de pruebas que por motivos fundados, ¿cuáles serían esos motivos fundados? ¿Sí? Su empleador se está yendo del país, si es un extranjero, y no pueda practicarse en el acto del juicio. Si vamos a esperar el periodo probatorio, entonces se va a tardar mucho. Y el juez puede, en ese caso, practicar diligencias anticipadas, ¿sí? Pero él tiene que probar. Hay carteles, vendo, se vende, vendo, se vende, se pide oficio al registro y resulta que sí, efectivamente se está pidiendo condiciones de dominio para transferir propiedades del empleador. Entonces el juez se adelanta y antes que quede con una sentencia que no se va a poder ser efectivo porque ya no existe el empleador o ya no tiene bienes, entonces él solicita o prepara o ¿cómo es?, otorga por motivos fundados, dice, que practica esas diligencias anticipadas de prueba. La diligencia deberá realizarse con citación de la persona contra quien se pretende hacer valer la prueba, como siempre dijimos, bilateralidad. No es cuestión de que yo alegue una cosa, no, el juez le va a llamar a ese demandado y le va a preguntar
circunstancias que hacen a la demanda, ¿sí? Tiene que ser con la citación de él porque no se puede a sus espaldas sin defensa y sin un juicio previo o por lo menos la participación de ese demandado, llevar adelante una demanda en su contra. Entonces, estas son las diligencias previas para dar cumplimiento a ese artículo 110 que vamos a ver enseguida nomás, cómo hay que plantear una demanda y cuáles son esos condicionamientos o requisitos para tal, ¿sí? Para promover esa demanda. ¿Qué tenemos ahora? Acumulación. ¿Ah? Acumulación. Acumulación de Le autos. hace bien el té, profe, le hace bien. Así mismo es. Estoy tomando un té, un mejunje en realidad. Bien. Vamos a ver ahora lo que pide el programa es acumulación de autos y acumulación de acciones. ¿Sí? Pluralidad de procesos. Pluralidad de procesos, bien. ¿Qué significa acumular acciones, señores? Sí, a ver, vamos a partir de este principio. Cuando un trabajador demanda, dice, no me pagó mi aguinaldo del año 2021 o 2022 proporcional, 2021. O me dice, alega en su demanda que no se le pagó horas extras que trabajó. O que le debe también sus vacaciones causadas. O que no le pagó sus horas nocturnas trabajadas, ¿sí? Cada una de esas peticiones, señoras, señores, es una acción independiente. Pero en vez de hacer 1, 2, 3, 4, 5 o 6 demandas, procede a acumular sus peticiones o, digo lo mismo, procede a acumular sus acciones, porque cada pretensión, cada petitorio o cada reclamo, repito, es una acción independiente. Y por la celeridad y la economía, principios que rigen el procedimiento laboral, ese trabajador hace una sola demanda y reclama todos esos rubros. Y ahí, ¿qué hizo? Acumuló en un solo juicio todas sus acciones, ¿sí? Repito, acumuló sus pretensiones, acumuló sus reclamos en una sola demanda por el hecho de que cada reclamo es una demanda o es una, ¿cómo se llama? Un reclamo independiente. ¿Cómo? Perdón. No te es una acción distinta, exactamente. Así mismo es. Ahí entonces se acumuló acciones. Bien. ¿Qué dice nuestro programa que viene ahora? Acumulación objetiva y subjetiva, ¿sí? Esta que vimos es una acumulación objetiva porque se refiere a las acciones o a las pretensiones que se acumulan, repito, en un solo juicio. Ahora bien, podemos también hablar de acumulación subjetiva. Se acumulan, en vez de hacer, hay 10 trabajadores que fueron despedidos. En vez de hacer 10 demandas, pueden perfectamente juntarse, otorgar poder a un solo profesional y acumular los sujetos. Y dice, demanda iniciada en la carátula, después le explico lo que es, dice Juan José Rodríguez y otros, ¿sí? Y esos otros son 9 más, ¿sí? Hay una acumulación de objetiva de sujetos. Y también puede ser una acumulación subjetiva cuando los sujetos de la relación son varios empleadores y va contra Juan, Pedro y José, ¿verdad? Contra sus empleadores. Puede ser un solo empleador, pero pueden ser también varios. Entonces, y no confundan porque aquí son varios trabajadores independientes o dependientes del trabajador, pero independientes en el sentido que no están en un sindicato. Entonces, hay simplemente se juntaron, ¿verdad? Y acumulan sus acciones porque son varios sujetos. Y ahí por eso hablamos de acumulación subjetiva. ¿Sí? Profesora, Sí. las rutas se hacen por consorcio, generalmente son 3, 4 empresas. Cuando se despide a los, si se le despide a los trabajadores, ahí se hace la acumulación subjetiva contra el consorcio
de las empresas o sobre el consorcio? Sobre el consorcio. Generalmente esas son empresas asociadas o coasociadas en un consorcio único, ¿sí? Y a veces usan la figura de la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces en esa sociedad anónima no hay precisamente consorcio, sino hay varios accionistas. Y ahí se demanda a la SRL o a la SA. Pero es así, es un consorciado, ¿sí? En donde se reúnen varias empresas y se consorcian y forman una sola, una sola persona jurídica, digámoslo, ¿sí? Todo eso hay que saber muy bien antes de iniciar una demanda, por eso hay que recurrir nomás al artículo 60 para saber en qué situación está esa empresa, ¿sí? Porque pueden ser varios patrones. Así mismo es, ¿sí? Pueden ser personas físicas Puede ser personas físicas o jurídicas, pero generalmente ya ahí ya no hay personas físicas, sino son todas 3 o 4 personas jurídicas, ¿sí? Casi siempre ya son todas sociedades, persona ideal, personas jurídicas que se consorcian, ¿sí? Entonces, el demandado es el conglomerado bajo un rótulo que utilizan, bajo el nombre que utiliza ese consorcio, ¿verdad? Y ahí ¿Sí? Es la acumulación subjetiva. Acumulación subjetiva, ¿sí? No se refiere a acciones, sino se refiere a sujetos, ¿sí? Varios trabajadores contra varios empleadores, un trabajador contra varios empleadores contra varios trabajadores, pero siempre se está refiriendo a los sujetos de la relación, ¿sí? Trabajadores y o empleadores. Doctora, Creo que él tiene... Sí, te escucho. usted dijo que la acumulación objetiva sería las acciones que se acumulan en un solo juicio, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Solamente eso, doctora, gracias. Bueno, espera que te voy a ver un poco, a ver en el artículo donde habla de, acumulación de acciones. Un ratito. Voy a ver por acá. A ver. Acumulación de autos. Todavía no vimos. Acumulación de autos. Bueno, ¿qué hay más ahí antes de acumulación de... La acumulación objetiva es, o sea, las acciones a las que se refiere pueden ser, por ejemplo, vacaciones, los distintos rubros, vacaciones, aguinaldo, salarios, etcétera. Entonces, horas extras y demás. Entonces, a eso se refiere, a las distintas acciones que se acumulan al promover la demanda. Bien, vamos entonces a acumulación de... No tengo más ya nada aquí, acumulación de autos. Acumulación de autos está a partir del 61. ¿Qué más falta ahí antes? Discusión de acciones. ¿Terminó ahí? Sí. Y de acciones, que es la objetiva y la subjetiva. Sí. Entonces, vamos. La finalidad, tal vez. La finalidad, yo les dije ya, hacer válido, o sea, hacer que existan, que se... Efectivo. Esa es la palabra, hacer efectiva ese principio de celeridad y economía. ¿Para qué voy a establecer 7 demandas cuando mis pretensiones son 7, ¿verdad? El trabajador reclama varios rubros, ¿verdad? Entonces, en vez de iniciar 5, 6 o 7 acciones, las acumula en una sola demanda, ¿sí? Y acumula sus pretensiones o sus peticiones, dijimos, porque cada pretensión es una, como me dijiste hoy, era una demanda, una acción diferente, ¿verdad? Entonces las acumula todas en una sola demanda. Entonces hay acumulación de acciones, acumulación de pretensiones o peticiones, o como fuera, de acciones, de pretensiones, ¿sí? Bueno, la acumulación de autos supone siempre la existencia de más de un juicio. Pueden ser 2 o 3 o más, ¿sí? Pero acá, si el principio, la finalidad mejor de la primera acumulación de acciones era hacer realidad el principio de economía, de celeridad, ¿cuál era el otro principio? Aquí, en cambio,
es evitar el escándalo jurídico. Fíjense este ejemplo para expresarme mejor y ustedes me entiendan. Autos, ustedes saben que constituye un expediente, ¿sí? Acumulación de expedientes, si digo, estoy hablando de acumulación de autos también, ¿sí? Autos son eso, un expediente, no es un vehículo, no es un coche. Acumulación de expedientes, si quieren, pongan entre paréntesis, autos, y miren cómo se define en el diccionario jurídico lo que son autos, ¿sí? Bien. Entonces, en principio, esto supone, ¿verdad?, que hay más de un juicio. Y vamos a este ejemplo. Es un trabajador con estabilidad especial adquirida. ¿Qué quiero significar con eso? Que ese trabajador tiene más de 10 años de antigüedad. Y el empleador quiere despedirlo, quiere deshacerse de él, pero el artículo 94 del Código de Fondo, el Código Sustantivo, el Código Laboral, dije la misma cosa, ¿recuerdan? Dice que cuando un trabajador cumplió 10 años de servicios continuados con el mismo empleador, no es 3 años acá, 4 allá y 5 allá, no. 10 años de servicios continuados con el mismo empleador, adquirió lo que se llama estabilidad especial adquirida y no podrá ser despedido a menos que el empleador justifique previamente una causal de despido, válido, por supuesto, en juicio. Ergo, ese empleador tiene que necesariamente promover un juicio que se llama de justificación de despido y le dice al juez: tengo acá a este trabajador o a esta trabajadora que tiene más de 10 años de servicio en la empresa y de conformidad al artículo 94 y 95, creo que es. 95, 94. Vengo a promover el juicio de justificación de despido, porque él ha incurrido en esta, en la otra, en aquella causa de despido justificado que están en el artículo 81, que dice son causa de despidos las siguientes, de la A a la W, creo que es, ¿sí? Incurrió en una o varias causales de despido justificado. Entonces, ¿le va a aguantar durante toda esa tramitación de ese juicio de justificación? No, señor. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Suspenderlo. Le envía una nota y le dice: mire, señor fulano, señora fulana, señorita tal, que a partir de mañana o a partir de la fecha tal, de mañana sería 31 de agosto, usted queda suspendida a las resultas del juicio que por justificación de despido voy a iniciar. Y tiene 30 días a partir de la justa causa de despido que tomó conocimiento para entablar esa demanda o reconvenir. Vamos al ejemplo. Él tiene que necesariamente entonces promover esa demanda. Pero el trabajador se adelantó. Hoy le despidieron, es un trabajador con estabilidad especial adquirida, y le despidieron, ¿sí? No es que le suspendieron. Generalmente el trabajador dice que se le despidió, cuando en realidad lo que ocurrió fue una suspensión. Pero hagamos de cuenta que efectivamente el empleador, ¿verdad?, desconociendo el derecho, sin hacerse asesorar, lo despide, ¿sí? Que se vaya a la empresa y recoja sus cosas y que ya no le quiere ver ahí, ¿ok? Le despidió. Entonces el trabajador, acompañado, patrocinado por un abogado, un defensor público, entabla una demanda por despido injustificado y pide todas las indemnizaciones por el despido, omisión de preaviso, y acumula todas sus acciones. Horas extras, horas nocturnas, salarios, devengados, atrasados, etcétera, etcétera, ¿sí? Pago de aguinaldo, lo que fuere. Entonces, hay dos juicios tramitados, una la promovida por el empleador y otra la promovida por el trabajador, ¿sí? A veces se caen casualmente en un mismo juzgado, pero como ahora hay el sorteo por mesa de entrada, puede perfectamente que se tramite en juzgados distintos. Un juez que atiende la demanda del trabajador por despido y otro juez
entiende en la demanda entablada por justificación de despido promovida por el empleador. Hay dos juicios, pero ninguno de los jueces conoce la demanda del otro, a menos que o el demandado o el actor, ¿verdad? Porque lógicamente este juez que atiende la demanda del trabajador va a correr traslado al empleador. Y el empleador dice, señor juez, yo pido la acumulación de autos o de juicios porque también en el juzgado tal, secretaría tal, tengo promovido un juicio por justificación de despido. Y viceversa, si es el empleador el que se adelantó en promover ese juicio, el juez ese corre traslado al actor y el actor dice al trabajador, al actor trabajador, sí. Entonces, el trabajador, al contestar su demanda, dice, señor juez, también tengo una demanda por despido, ¿sí? Y pido acumulación de ambos juicios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay condicionamientos ahí. ¿Quién es el juez competente o que va a atender ese juicio? Cada uno va a seguir, a mí que me importa, y yo sigo mi juicio y vos seguís el tuyo. No, señores. Ahí está el peligro de que el juez que entiende en la causa promovida, iniciada, seguida por el trabajador, le dé la razón al trabajador. Y en cambio el otro juez que atiende el juicio del patrón, ¿verdad? Por justificación de despido le da la razón al patrón. Escándalo jurídico, ¿verdad? Dos jueces que fallan de manera totalmente distintas, contrarias la una a la otra. Para evitar eso es que está previsto lo que se llama acumular expedientes a pedido ya sea o del trabajador o del demandado. Eso no interesa el orden, pero cualquiera que sea notificado en primer lugar puede decirle y advertirle eso al juez. O sea, la finalidad aquí no es la celeridad. Aquí la finalidad es evitar el escándalo jurídico. O sea, sentencias contradictorias. Excelente. Así es, señores. Entonces, para que se acumulen los autos, acá en nuestro código dice qué tiene que ocurrir o qué tiene que existir. En el 61, ¿sí? 61 primero. Procederá la acumulación de los autos de oficio si el juez se entera o a petición de parte, cualquiera de ellas, como les dije, o el trabajador o el empleador. Cuando se promoviesen varios juicios por acciones emergentes de un título común, ¿cuál es? Un trabajador dependiente que fue o suspendido o despedido, o fundados en idéntica causa jurídica, ¿sí? O existe entre ellas comunidad de objeto, ¿sí? Uno busca que se le, ¿cómo era? Alega despido y el otro está alegando justa causa de despido, ¿sí? O conexidad, de modo que la sentencia que se tenga que pronunciar en un proceso pueda producir en el otro cosa juzgada, ¿sí? Por eso que, bueno, vamos a leer el siguiente ya enseguida. Cuando hay dos juicios, estos para acumular tienen que estar en la misma instancia ambos, ¿sí? Hay conexidad entre el objeto, la naturaleza de juicio, ¿verdad? Entonces uno persigue el despido y finalmente, pero mientras está suspendido a la resulta de ese juicio y el trabajador a su turno que dice, me despidió y él no puede despedirme porque yo tengo 10 años y porque me está atribuyendo una causa injusta o simplemente me echó, no dijo por ningún motivo, ¿sí? Entonces, primer requisito, hay dos juicios que tienen una conexidad por los sujetos o por la naturaleza de la acción. Acá hay un actor demandado y allá hay un patrón demandado también, ¿eh? Cada uno pueden demandarse el uno al otro y al otro. Hay dos juicios, ¿sí? La acumulación de autos no altera la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ir a dos jueces distintos, sino siempre en el juez por razón de la materia, que es la materia laboral. Y en todos los casos se hará sobre el expediente más antiguo. A ver, si primero inició el del trabajador, se acumuló a ese.
Si primero se inició el del empleador, se acumulará el juicio del trabajador a ese, el juicio más antiguo. Pero últimamente la jurisprudencia... En los civiles, así. Sí, en lo civil Laboral. también, pero en lo laboral también se respeta eso, se aplica también un poco la... Sé que hay distintas opiniones al respecto, pero en lo laboral dice siempre sobre el más antiguo, o sea, el que se inició primero, ¿sí? Yo sé que en lo civil no es así, ¿sí? Sino que el que está tramitado, ¿cómo se dice eso? Que tiene mayor, ¿cómo se dice eso? El que se encuentra más avanzado. Más en los civiles. avanzado, dicen los civiles. O sea, que no importa si se inició primero este o el otro, sino que el que está más avanzado sobre ese, se acumula el otro. Pero lo laboral concretamente dice sobre el más antiguo. Otro requisito, dice, a los efectos de la acumulación prevista en este título, estamos viendo, ¿sí? Se requiere uno, que los juicios se encuentren en la misma instancia. No se puede acumular un juicio que está en segunda instancia con uno que está en primera, o en un juicio ordinario y el otro que ya está en la fase ejecutiva, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que estar en la misma instancia, y si bien el otro se está tramitando en la misma instancia, no tiene el mismo trámite, ¿sí? Que el juez a quien corresponda conocer y decidir en los procesos acumulados sea competente en razón de la materia, ¿sí? Ambos son con competencia laboral o civil en todo caso, pero en nuestro caso es laboral. Y que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Es lo que le dije. Un trámite de ejecución no es lo mismo que un trámite de un juicio ordinario. Allá ya estamos en la ejecución forzada en caso de incumplimiento de la sentencia. En cambio, acá estamos en un juicio ordinario que se inicia, ¿verdad? O por despido o por justificación de despido. Entonces, a ambos se aplica el mismo procedimiento, ¿sí? No son juicios distintos ni están en dos instancias distintas. Y entonces se tramitan, de hecho, si se acumuló ante el primer juicio y ese sería un juez de primer turno, pues él va a tramitar hasta el final, se va a dictar una sola sentencia que va a producir cosa juzgada en el otro, porque los dos juicios se acumularon y se va a tramitar a partir de ahí valga la redundancia, se le va a aplicar el mismo trámite de primera instancia. O sea, se va a dictar finalmente una sola sentencia válida para ambos juicios que luego ya se convirtió en uno solo por acumulación, ¿sí? Pero lo que dice el juez que dictó acá la sentencia es válida como cosa juzgada para el otro, pero en realidad y en la práctica es una sola sentencia, ¿sí? Para evitar justamente, repito, el escándalo jurídico por sentencias contradictorias, ¿sí? ¿Me hice entender? ¿Hay una pregunta hasta ahí? Si guardan silencio o porque fui muy clara o porque nos están animando a preguntar. O no me siguen. Hola, Es profe. clara, es clara. Yo quiero hacer Claro. una pregunta, pero no es sobre sino es sobre la acumulación subjetiva. Ajá. Sí, podría darme otro ejemplo. A ver. Más específico. Más específico, a ver. Acumulación subjetiva. En una empresa son despedidos, yo te dije, varios trabajadores. Y ellos entablan todos juntos una sola demanda, ¿sí? Todo por la misma causa, por el despido. Y tiene un solo patrón, ¿sí? Entonces, los sujetos son los que determinan la acumulación subjetiva. Acumulación de varios empleadores, ¿sí? Demanda contra varios empleadores en un solo juicio, o la acumulación de varios trabajadores o varios sujetos. Hacen a la relación laboral, a los sujetos de la relación laboral, no al objeto que son acciones, ¿sí? Acá son los sujetos los que determinan la acumulación subjetiva, ¿sí? No sé si me debía entender. Sí, gracias, profe. Profe, Bueno, sí. en el artículo 61, en la última parte, formulada la petición, se resolverá previa vista al Ministerio Público. ¿Y qué tiene que ver el Ministerio Público acá? Y porque es el contralor
del cumplimiento de todas las etapas del procedimiento. Una de sus funciones es esa. Recuerdan que yo les dije, vean un poco las funciones del fiscal, fiscal laboral o representante del Ministerio Público en lo laboral. Una de sus funciones es justamente controlar que el juez cumpla con todas las etapas del procedimiento previsto en el Código Procesal Laboral, ¿sí? Por eso siempre se escucha su opinión para ver si es o no es procedente, si se cumplen los requisitos para proceder a la acumulación de autos. Voy al 64 para terminar con esto, que dice que los juicios acumulados, ya dijimos, pero repito, se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero el juez podrá ordenar la separación de los procesos si a su juicio la acumulación resultara inconveniente por dificultad de tramitación. Le voy a aplicar enseguida. En tal caso, los distintos juicios quedarán radicados en la misma secretaría y se dictará una sola sentencia. Materialmente, a veces, es tan voluminoso un expediente y otro por las pruebas instrumentales que se acompañan. Entonces, más bien por practicidad, se tramitan, digamos, separados simplemente no se puede acumular materialmente, pero siempre el trámite que se va a llevar adelante es siempre único, es uno solo, no se va a aplicar a este un trámite y a este otro juicio el otro trámite, no. Un solo trámite, una sola sentencia, simplemente eso, ¿verdad? Eso es lo que ocurre a veces, pero es por la practicidad porque es muy, ¿cómo se dice? Grosso, muy voluminoso, digamos, los expedientes, nada más que para eso, por practicidad. Bien, no sé qué hora tenemos. Profe, señora. Sí, entonces ese 64 se contradice con el 61 porque en un 61 vio que dice que se presentan varios autos, por ejemplo, varias acciones. No son acciones. Acumulación de autos se acumula expedientes. Sí, acumulación de expedientes. Sí. Entonces, parece como contradictorio con el 64 porque de repente había sido que el juez puede ordenar que eso se separe. ¿Y cuántos expedientes pueden estar acumulados? Entonces sería la pregunta para el 64. No sé si me estoy haciendo... Puede haber, hablo con Gloria, puede que esos varios trabajadores, que eran 10 en principio, le puse como ejemplo, puede que hayan promovido 5 por su lado y 5 por el otro lado, o 3 acá, 7 allá, ¿verdad? O varios juicios. Promovieron cada uno, se vio un abogado de su confianza y promovieron varios juicios, ¿sí? Pero es contra la misma empresa, contra el mismo empleador. Entonces, el juez debe, por la acumulación de autos, juntar todos eso en uno, ¿sí? Y le aplica una sola tramitación y va a dictar una sola sentencia, siempre y cuando haya ahí conexidad. Son el mismo demandado, el mismo actor, el mismo demandado. La naturaleza es laboral en ambos casos, ¿verdad? Ambos se le puede aplicar el trámite de primera instancia porque están los dos en primera instancia. Les dije, no se podía acumular, por ejemplo, un juicio ejecutivo que tiene otra tramitación. No le puedo aplicar a mi juicio ordinario la tramitación prevista para ese juicio ejecutivo o viceversa, ¿sí? Entonces, tienen que estar radicados en la misma instancia, ¿verdad? Pero ante jueces distintos. Hay 2 o más juicios, por eso les dije, puede haber 2 o más juicios, pero se acumulan para evitar justamente sentencias contradictorias. Puede haber muchos más juicios, ¿verdad? Lo que dice el 64 es que, a veces ya vienen, al iniciar la demanda, ya viene un expediente con más de 200 hojas, ¿sí? Todo expediente lleva 200 hojas por tomo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el 201 ya forma otro, que no es otro expediente, es otro tomo de lo mismo, como varios tomos de libros. ¿Me expreso? Entonces, el juez, por comodidad, practicidad, acumula, ¿verdad? Tramita, lleva un solo trámite, pero
ambos y todos los juicios están acumulados, ¿sí? Va a dictar una sola sentencia válida para todas. Es cosa juzgada la sentencia dictada en uno o en el que, sobre el que se acumuló, ¿sí? Pero va a salir una sola sentencia y no se contradice porque realmente yo les dije, Gloria, por practicidad, ¿sí? No es que va a tramitar el juicio 1, el juicio 2, el juicio 3, el tomo 4, el tomo 5, no. Todo junto. Va a estudiar del tomo 1 al tomo 4, al tomo 5, al tomo 4, los que estén en secretaría, ¿sí? Esta sería una excepción. No es muy frecuente. Por lo general, tenemos el 61. En el caso que se tramiten dos juicios que puedan ser acumulados, se tramiten, por ejemplo, ante el mismo juez, de oficio el juez acumula esos autos y entonces ya se tramita un solo expediente. O, como el caso que mencionó la profesora, que existan varias demandas promovidas por varios trabajadores contra la misma empresa y eso se denuncie, se procede a la acumulación de los distintos expedientes en uno solo y se procede a la acumulación material. Eso quiere decir que todos los expedientes, o sea, el juez va a decidir cuál es el expediente más antiguo de conformidad 62 y sobre ese expediente procede a acumular los demás expedientes, sea 1, 2 o 3 juicios provenientes de otros juzgados que estén en la misma circunscripción o en otra circunscripción, también puede ser. Y los va a acumular, va a refoliar y ya entonces va a proseguir el trámite, va a igualar los trámites pendientes. Por ejemplo, si es que en un expediente, en el primer expediente, se promovió la demanda y se contestó la demanda y se llegó, por ejemplo, a la audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, no se logró la conciliación, se llegó a la etapa de ofrecimiento de pruebas. Ahí una de las partes ofrece como prueba un expediente que se está tramitando en otro juzgado y el juez se percata de la existencia de otro juicio, entonces puede de oficio ordenar la acumulación. O pueden ahí las partes solicitar la acumulación. Entonces, espera, no admite pruebas y espera en todo caso la remisión de ese expediente para ver si procede o no la acumulación. Si es procedente, acumula los autos y prosigue, comunica eso al otro juzgado y prosigue la tramitación. Por lo general, o las partes le hacen saber al juez o el juez se percata de ello. Pero en la primera etapa del procedimiento suele ya hacerse o hacer saber de la existencia de 2 o más juicios, ya sea promovido por un trabajador o promovido por varios, ¿verdad? Entonces uno puede estar en Luque, otro puede estar, porque ahí hay que atender el tema de la competencia. Un trabajador pudo creerse con derecho a litigar en Luque, otro promueve su demanda en Fernando de la Mora y otro promueve su demanda en Asunción. Entonces, se debe ahí analizar la competencia del juez y como dijo la doctora, las reglas acá de competencia, ¿verdad? Todos están en primera instancia, todos son jueces laborales, por lo que por razón de la materia también son competentes y todos tienen jurisdicción, pero debe estarse de conformidad al 62, entonces debe procederse a la acumulación sobre el expediente más antiguo. Entonces, se remite al juez que entendió primero, ya sea el que entendió en el ejemplo de la doctora, en el que entendió en la demanda por justificación de causal de despido, o en todo caso en la demanda entablada por el trabajador por despido injustificado. Cuando la profesora habla, hoy se me traba la lengua. Cuando la profesora habla de
Refoliar, ¿qué quiere decir eso? El expediente primero, digamos que es el que promovió el trabajador, tiene ya 160 fojas, ¿verdad? Y se acumula el otro que viene de otro juzgado y ese ya tiene otras 180 o 200 hojas. ¿Qué hace el juez? A ver, estaba foliado hasta el 160, dijimos, ¿verdad? 140, como quiera. Y acumula el otro y ahora folia. El que era una foja cuando llegó el expediente ahí, ahora se refolió y es en la foja 141, 42, 43 y así sucesivamente, hasta 200. Luego se forma el otro tomo y así sucesivamente. Se refolia, se reenumera las hojas, porque la foliatura no es otra cosa que enumerar las hojas, ¿sí? Para que no desaparezcan, para mejor trabajar en un expediente, se folia, eso se llama foliatura, que se va foliando en la medida que van las presentaciones de las partes o las resoluciones del juez van, ¿cómo se dice numéricamente? Correlativo, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, se refolia ese expediente. ¿Por qué? Porque ahora es uno solo, ¿sí? Todos los que se remitieron de otras jurisdicciones o por otros jueces, entonces se refolian, se está formando un solo expediente con varios tomos, que es otra cosa, ¿sí? ¿Quedó más claro ahora? ¿O les confundí más? Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. A Se ver. agregan los expedientes, pero entonces retiran las carátulas de los demás, ¿no? No. Con las carátulas se No. hace la foliatura. No, Acá le va a explicar la... se dicta la resolución de acumulación por la cual el juez resuelve acumular a los autos A, caratulados A, o sea que el expediente B. Vamos a simplificar. Entonces, ordena la acumulación del expediente B al expediente A. Indistintamente se puede decir de las dos maneras, ¿verdad? Pero se acumula al más antiguo. Y ordena la refoliatura. Entonces, consta la resolución del juez. Por lo general se hace un auto interlocutorio y luego, en el caso de la autora, esa era la foja 160, dijiste, entonces, luego se agrega el expediente B y la carátula pasa a ser la foja 161, la foja 1, la foja 162 y así sucesivamente. Pero la carátula inicialmente entonces va a ser la carátula de expediente A, ¿verdad? Va a decir Juan José Rodríguez contra la empresa, no sé, ¿cuál sería? Cualquier empresa. Contra la empresa tal, como era que se dice, Vanguardia SRL o Vanguardia SA, sobre cobro guaraní en diversos conceptos. Esa va a ser la carátula que permanece porque es el expediente más antiguo. Pero los otros se van acumulando y refoliando, ¿sí? Sus hojas ahora, que era la 1, ahora va a ser el 141 o 161 del expediente A, como dijo la profesora. Un solo expediente con varios tomos, porque cada tomo tiene solamente 200 hojas, ¿sí? Sería bueno si alguien que está en tribunales consigue un expediente acumulado para verlo materialmente. Y yo para eso sugiero desde luego que tengamos alguna que otra clase presencial para vivenciar un poco esos casos prácticos, que es difícil que se haga acá, no es imposible, pero más difícil por el sistema de, ¿cómo se llama esto? De la virtualidad. De la virtualidad. Ahí se puede, se puede. Se puede, dice. Pero... Bueno, entonces queda a tu cargo ver si podemos mostrarles. ¿Sí? ¿Qué hora es? No puede, estamos llegando a la hora. Estamos llegando a la hora. Se puede, pero en tu ejemplo, o sea que si es que está el ejemplo, Juan y María González contra Vanguardia sobre despido injustificado. Entonces, ese resulta ser el expediente más antiguo. Entonces, el expediente que promovió la empresa Vanguardia contra Juan y María, entonces es un expediente que, bueno, entonces se va a acumular. Sobre el que se acumuló. No, que va a ser acumulado sobre el expediente más antiguo, o sea, el expediente promovido por Juan y María. Volvemos. Entonces,
La carátula va a permanecer, entonces el expediente va a mantener la carátula, va a ser Juan y María contra Vanguardia sobre despido injustificado. Se dicta el auto de acumulación, se explica cuál es el más antiguo, cuándo se promovió tal juicio, cuándo se promovió el otro juicio, se enmarca dentro de la normativa y el juzgado resuelve acumular entonces el expediente de Vanguardia, expediente 2, al expediente promovido por los trabajadores. Y firme esa resolución, se procede a la acumulación física o a la acumulación material y a la refoliatura de ambos expedientes. Entonces tenemos la acumulación de ambos autos. Se le aplica el mismo procedimiento a todos los expedientes acumulados, se dicta una sola sentencia que es válida para todos los expedientes acumulados. Por eso dice que causará cosa juzgada para los demás, porque se aplica un solo procedimiento, ¿verdad? Una sola sentencia y evitamos de este modo las sentencias contradictorias. Simplemente, yo no quiero complicar, pero vale que aclarar acá. Para evitar sentencias contradictorias y que sigan los mismos trámites, como yo empecé en el ejemplo, vamos a suponer que en el expediente que promovieron los trabajadores, entonces llegaron a la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Sin embargo, en el expediente 2 están en la etapa de contestación de demanda. Entonces, en la etapa de que los trabajadores contestaron la demanda. Entonces, se van a acumular los autos y vamos a esperar lo que es la admisión de pruebas hasta que se pase a contestar la demanda para continuar. Entonces, después se fija la audiencia de conciliación en el otro expediente, se ofrece pruebas en el otro expediente y ahí recién prosigue la tramitación en forma conjunta. O pueden estar ambos en etapa de contestación, por ejemplo, de demanda, y entonces se espera que en ambos se conteste la demanda y después se proceda a la acumulación. Sería así, profe, ¿verdad? Así mismo. Dicho de otro modo, el juez está esperando que todos estén en la misma etapa para proceder a la acumulación. Porque si no, no se podría. Si no, llegaríamos a el per saltum, que se llama, que acá ya están en la etapa de probatoria y acá todavía apenas se está contestando la demanda, todavía falta la conciliatoria. Son fases necesarias, o sea, hay ahí una espera. Mientras tanto, se suspende, el juez dice se suspende hasta tanto, ¿verdad? El otro expediente que se trajo a la vista llega a la misma etapa procesal. Dicho de otro modo, que es lo mismo que dijo la profesora. Creo que estamos llegando a la hora, ¿o no? ¿Sí? Bueno, entonces, antes de pasar a lo que es comparecencia en juicio, yo les recomendaría incluso, mis queridos estudiantes, que ustedes lean el programa y, de ser posible, lean el libro, lean el código, para que no les tome de sorpresa ni sea algo nuevo cuando se lea, se exponga y se explique, ¿sí? Es un método que, por lo menos de estudiante, a mí me dio resultado. Porque entonces, si entendí, fantástico, pero si no entendí, ya tengo la posibilidad que el profesor, al explicarme, me abra la mente y lo entienda. Y si aún así me sigue la duda, entonces levanto la mano y pregunto para que me salga toda duda y no llegue al examen con dudas de interpretación o de cómo hay que entender tal o cual concepto. Entonces yo creo que hasta acá llegamos y mañana continuamos, señores. Entonces les aliento y si pueden hacer eso. Me despido de ustedes, les agradezco la atención y nos vemos mañana entonces, ¿sí? Chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Adiós.